¿Cómo han estado? Nos encontramos en otro video que titula ¿Cómo se formó el registro fósil? Los hechos son los hechos. El registro fósil se encuentra ahí. La interpretación de la formación del registro fósil va a depender de la cosmovisión que se asuma. Sin embargo, si una cosmovisión alega ser realista, debe estar acorde con los hechos. De esa forma, vamos a ver qué postura, si la cosmovisión actualista o uniformista o la catastrofista, tiene más apoyo inferencial en sus interpretaciones. La uniformitariana es la más enseñada en las instituciones educativas, mientras que la segunda, es decir, el catastrofismo, es presentada como una interpretación alternativa a la primera. Antes de comenzar, tenemos que abordar el tema cómo se formó el registro fósil, y para eso es necesario saber qué es un fósil y qué clase de fósiles hay. A continuación, brevemente, explicamos los fósiles. ¿Qué es un fósil? Un fósil, en palabras de Patricia Duchen, es cualquier resto o traza de un ser viviente preservado con alguna alteración en un depósito geológico, usualmente en rocas sedimentarias. Una vez sabido que es un fósil, ¿cuáles son las clases de fósiles que existen? Existen 4 clases de fósiles o restos fósiles. 1 de partes duras o esqueletales, 2 de partes blandas o suaves, 3 de huellas petrificadas y número 4, fósiles de marcas efímeras. Número 1. Los fósiles de partes duras o esqueletales. Como su nombre lo indica, son restos de esqueletos fosilizados. Pueden ser de personas o animales. Por ejemplo, esqueletos de dinosaurios. Segunda clase de fósiles, de partes blandas o suaves. Son fósiles conservados de organismos completos o fragmentos suaves. Por ejemplo, una hoja de árbol, un pez dando a luz, entre otros. Número 3, de huellas petrificadas. Son rastros de huellas fósiles y preservadas, como ser la huella de dinosaurios. Como número 4, fósiles de marcas efímeras. Son marcas pasajeras o ligeras o transitorias fosilizadas. Y hay de 4 clases: las marcas de ondas de agua o de gotas de lluvia, otro los rastros de gusanos, las huellas de pájaros y de reptiles. Una vez entendido esto, veamos qué es el registro fósil. El registro fósil es el conjunto de restos orgánicos o trazas de actividad orgánica preservada en estratos geológicos, que se denomina registro fósil. Sabiendo que es un registro fósil y que es un fósil, seguidamente aparece la siguiente incógnita: ¿cómo se formó el registro fósil? Esa es la respuesta que vamos a ir dando. La respuesta que se da a la pregunta ¿cómo se formó el registro fósil? Depende de 2 visiones. Uno es la actualista o uniformitarismo y la otra es el catastrofismo bíblico. Veamos primero la interpretación actualista o uniformista. El actualismo o el uniformismo, en palabras de Larson, el actualismo o uniformismo explica o intentaba explicar los fenómenos geológicos observables en la actualidad, atribuyéndolos a la acción de fuerzas geológicas también observables en la actualidad. ¿Cómo es eso? Es decir, las condiciones geológicas o de la Tierra que pueden observarse hoy, como por ejemplo el registro fósil, se explica su formación en términos de las mismas fuerzas naturales que operan hoy. Los procesos naturales operantes hoy, en el lapso de un año,
Hay 4 estaciones: la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y los agentes erosionadores son el sol, el viento y el agua. El número de muertes por causas naturales varía mucho, salvo en algunas desgracias. Dentro de este normal o uniforme desenvolvimiento de condiciones climáticas, ambientales y estados de decesos, se fue formando el registro fósil y de esa manera lo explica el actualismo, es decir, bajo las mismas condiciones actuales. Una ilustración gráfica de esta uniformidad o igualdad de fuerzas naturales en las que ocurriría la fosilización es 1. Una oveja transitando cerca de la cascada de un río para beber agua. 2. Por accidente, cae la oveja en las aguas del agua en el cual desembocan corrientes de un río. El cadáver cae en el fondo y se descompondrá y finalmente con el tiempo será cubierto por sedimentos, fango y arena. En tercer lugar, esta oveja, si bien se descompone, el esqueleto permanece y a medida que los sedimentos se acumulan, se endurecen hasta formar una roca. Número 4. Los movimientos terrestres levantan las capas rocosas, revelando el esqueleto fosilizado, todo o una parte. En la misma línea, el actualismo o uniformismo tiene esa explicación para la formación del registro fósil o el proceso de fosilización, como ya lo hemos visto. Ahora nuevamente veamos en palabras de otro autor, la fosilización. Ska Reuters ilustra una fosilización en los siguientes términos. La criatura muere y se deposita en el fondo marino. Con el tiempo queda sepultado bajo sedimentos, es decir, bajo fango y arena. Si bien la carne se descompone, el esqueleto permanece. A medida que los sedimentos se acumulan, se endurecen hasta formar la roca. El proceso de fosilización gráficamente se expone por Mamani y Andrade de la siguiente manera. Número 1. El cadáver de un pez cae en el lecho marino quedando sumergido en el lodo. 2. Ese mismo pez, los sedimentos cubren y conservan los huesos que posteriormente se transformarán en roca dura. En tercer lugar, por remoción y erosión de los sedimentos, el fósil vuelve a aparecer en la superficie. Así, para el uniformismo o actualismo, el registro fósil llegó a formarse en términos de las mismas leyes y procesos naturales operantes hoy. Según la misma, es innecesario depender de algún evento catastrófico excepto en menor escala. Es decir, valga la redundancia, la fosilización, que es un proceso de transformación de materia orgánica en fósil, se habría formado bajo las mismas condiciones actuales. Aparte de dichos procesos, el factor tiempo es de suma importancia para ese tipo de fosilización. El actualismo habla de millones de años. Si es así, hoy deben estar ocurriendo fosilizaciones a nivel planetario. ¿Y estará pasando? El factor tiempo, James Newton, y el principio actualista o uniformista. Antes de 1785, la Tierra solo tenía 6.000 años. El arzobispo Ussher había dado aquella fecha en 1650 mediante un estudio de las genealogías bíblicas como cronologías bíblicas. Además, anteriormente a las condiciones geológicas o de la Tierra, por ejemplo, el registro fósil era explicado como consecuencia del diluvio bíblico o diluvianismo o catastrofismo. A la vez, el mismo término geología había sido introducido por el diluvialista suizo de Luc hacia finales del siglo XVIII, previo a la teoría de Newton. En 1785, James Newton publicó su teoría de la Tierra, atribuyéndola a la misma una edad de millones de años. En su obra, intentaba explicar fenómenos geológicos observables en la actualidad,
atribuyéndolos a la acción de fuerzas geológicas también observables en la actualidad. De esa manera iba naciendo el moderno actualismo o uniformismo. En este contexto, James Newton introdujo el principio actualista uniformista que dice: el presente es la llave del pasado, principio que rememora que los mismos procesos naturales operantes hoy son responsables de las condiciones actuales de la Tierra. Por ejemplo, responsables de la formación del registro fósil que estamos tratando. En suma, el factor tiempo de millones de años atribuidos a la edad de la Tierra, introducido por Newton, culminó en el principio actualista o uniformista, lo que explica, por ejemplo, aplicado al registro fósil, que el registro fósil llegó a formarse en el pasado bajo las mismas condiciones del presente. ¿Cuáles son algunas dificultades de esta interpretación uniformista? Diversas son las dificultades con las cuales tropieza el uniformismo o actualismo en la interpretación del registro fósil o formación del registro fósil. 1. Actualmente es inobservable fosilización alguna bajo las condiciones geológicas presentes, salvo que hubiera pequeñas catástrofes, lo cual genera fosilización en escala mínima. En palabras de Scott, actualmente en ningún lugar del mundo ocurre fosilización en gran escala. Número 2. El principio uniformista, el presente es la llave del pasado, requiere que en el presente se esté formando millones de fósiles a escala planetaria, como ocurrió en el pasado. Sin embargo, la pobrísima fosilización o falta de fosilización en el presente difiere o es opuesta con los miles de millones de fósiles formados en el pasado. Tercera dificultad que tropieza el uniformismo: la ilustración de la fosilización de Carl Rutter, que lo hemos presentado juntamente con otros, obedece a la concepción actualista o uniformista. El problema está en la contradicción por parte de los autores al atribuir al tiempo como factor predominante en la fosilización, olvidando la descomposición, aparte de la carne, la de los huesos con el tiempo. Además, los ejemplos expuestos por citados autores únicamente explicaría la fosilización en los mares, en los cuales existe sedimento. ¿Cómo se fosilizaron las demás especies que no son marinas? Tercera dificultad: cuando un pez muere, dice Scott, este no se hunde en el fondo del mar y se convierte en fósil, como lo explica el actualismo. Más bien, el pez muerto se descompone o es despedazado o destrozado por animales que se alimentan de carroña. Asimismo, es difícil hallar vestigios de millones de huesos o de búfalos que fueron matados en las llanuras hace 2 generaciones. No aparecen fósiles de esos búfalos. Quinta dificultad: no puede dar cuenta de la formación de fósiles de partes blandas, de huellas preservadas, ni de la formación de partes efímeras. Por ejemplo, cuando un animal muere, su piel o su parte blanda se descompone. Las huellas de un canino dejadas en un charco de agua en cuestión de días o semanas o meses desaparecen, salvo en condiciones anormales. Esto es algo contrario al actualismo, mismo que requiere de las mismas condiciones uniformes o iguales o normales operantes hoy. Lo mismo va para la preservación de las marcas efímeras. Sexta dificultad: ante tales dificultades, el actualismo uniformista apela hoy a catástrofes pequeñas como ser inundaciones a escala relativamente mínima. En ese sentido, acude a la teoría de las catástrofes locales, como una que habría dado origen a la formación del Gran Cañón. Pasamos ahora a la interpretación del catastrofismo bíblico. ¿Qué es el catastrofismo bíblico? Nos debemos estar preguntando en este momento. Es aquella que difiere de la anterior posición.
La definición del catastrofismo es encontrada en cualquier diccionario y es la teoría que atribuye a cataclismos los cambios acontecidos en la superficie terrestre. La misma acude a catástrofes regionales en millones de años atribuidos a la Tierra, intentando dar cuenta de las condiciones actuales de la Tierra. Es la teoría de las catástrofes locales, pero ahora vamos a pasar a otro, el catastrofismo bíblico. Este es el catastrofismo bíblico, según Henry Morris, es la doctrina que por lo menos en las condiciones mencionadas en las Escrituras, Dios ha intervenido directamente en los procesos físicos normales del universo, ocasionando por un tiempo cambios significativos en los mismos. Las condiciones a las que se refiere Henry Morris son dos. Uno, la primera es relacionada con Génesis capítulo 1, versículo 2. La segunda al capítulo 7 del Génesis, que es el diluvio universal. La causa para la formación del registro fósil está en el capítulo 7 del libro del Génesis, el diluvio universal. Como es de notar, depende de un solo cataclismo o de una sola catástrofe a nivel planetario. ¿Cuál es el principio catastrofista bíblico y el factor tiempo? Para explicar las condiciones presentes de la Tierra, como por ejemplo el registro fósil, el catastrofismo bíblico tiene el siguiente principio. El pasado es la llave para entender el presente. Es decir, por ejemplo, el registro fósil se habría formado en un tiempo pasado. El diluvio bíblico duró 40 días y junto con sus consecuencias 370 días. En este lapso de tiempo se deduce que la Tierra fue trastornada y su topografía adquirió las condiciones observables hoy. En ese sentido, un solo hecho del pasado, el catastrofismo bíblico, da cuenta del estado presente de la Tierra. Ejemplo, el registro fósil. El registro fósil es solo un ejemplo. El diluvio también da cuenta de otras condiciones actuales de la Tierra, como ser de la actual orogenia, del estado de las placas tectónicas, de la división continental, etc. No obstante, el tema que se trata aquí se restringe a la formación del registro fósil. El catastrofismo bíblico como alternativa interpretativa. La formación del registro fósil antes del actualismo o uniformismo que hemos visto fue interpretada en términos del catastrofismo bíblico. En la actualidad, aunque relegada, nuevamente proponentes la presentan como una alternativa interpretativa del origen del registro fósil. Se alega para validar su postura los siguientes argumentos. Número 1. La necesidad de una catástrofe universal, porque el registro fósil es un fenómeno global. Número 2. Solamente en condiciones anormales se forman los fósiles. Es decir, deben darse las condiciones que favorezcan su formación. Citada afirmación es reconocida en el presente, sean o no catastrofistas. Es el caso de, por ejemplo, Mamani y Andrade, que para la formación de un fósil afirman, llegan a fosilizarse solamente cuando se encuentran condiciones favorables. Es decir, que después de muertos fueron rápidamente cubiertos por sedimentos que se depositan tanto en tierra firme como agua y antes de destruirse o antes de descomponerse. Y en estos casos excepcionales, cuando los sedimentos son muy finos, pueden conservarse organismos completos o fragmentos suaves. Por ejemplo, una hoja de árbol. El problema no está en la coincidencia que se tenga entre catastrofistas bíblicos y actualistas o uniformistas, sino en que dichas condiciones favorables y en casos excepcionales citados para una fosilización estén ausentes en el presente a nivel mundial, salvo que haya una catástrofe. Número 3.
La necesidad de sepultamiento repentino. Todo ser o rastro dejado, por ejemplo las huellas de una hormiga o la caída de una gota de agua, para su fosilización requiere imprescindiblemente de un enterramiento sedimentario rápido. Caso contrario, todo ser o rastro se va a perder en las condiciones o bajo las condiciones presentes en las que nosotros estamos viviendo. Número 4. Se requiere de condiciones hidráulicas universales. Un registro fósil universal solamente puede darse bajo ciertas condiciones acuosas universales. Hoy los animales o seres humanos no van a morir a un río, lago o mar. Respecto a seres marinos, se los devoran y son despedazados por carroñeros, finalmente se pierden, sin ni siquiera dejar rastro de fosilización alguna. Número 5. Los fósiles señalan un sepultamiento repentino. Wieland presenta 4 ejemplos fotográficos de enterramiento rápido. Número 1. Se muestra una hembra de ictisaurio atrapado en el momento de dar a luz. Número 2. Un pez devorando a otro sin ni siquiera acabar su almuerzo. Número 3. Expone el cuerpo blando de medusas muertas fosilizadas. 4. Presenta troncos fosilizados de árboles atravesando varios estratos. Todo aquello es de esperarse bajo las condiciones descritas en el diluvio del Génesis. Número 6. El estallido de todas las fuentes del gran abismo, la descripción de Génesis capítulo 7, versículo 11, aumentan las condiciones favorables de la fosilización. El estallido de las fuentes del gran abismo o de las aguas subterráneas debió tener repercusiones geológicas catastróficas, por lo cual, para Kenham, la ruptura de las fuentes del gran abismo es muy posible que involucrara una serie de vulcanismos. Así, la actividad volcánica jugaría un papel importante en un cataclismo como el diluvio, y en lo que concierne a los fósiles. Y por eso existen rocas volcánicas, añade Kenham. Número 7. El cementerio geológico planetario. Si según Génesis capítulo 7, versículo 4, el motivo principal del diluvio era destruir toda vida sobre la tierra, deberíamos encontrar en el presente alguna o mucha evidencia. Los estratos fosilíferos prueban que algo fuera de lo normal aconteció en nuestro planeta. El registro fósil constituye un verdadero cementerio. La vida feneció fosilizada. Terminando, el actualismo o uniformismo referido a la formación del registro fósil que hemos visto, que dice que bajo las mismas condiciones naturales actuales se da la fosilización, son procesos inherentes a procesos naturales actuales. Pero hoy las especies mueren y se descomponen y sus huesos finalmente acaban desintegrándose. Contrariamente, el catastrofismo bíblico está más acorde con el proceso de fosilización, porque presenta las condiciones anormales requeridas para su formación. Además es de esperarse una fosilización en un mundo anegado en aguas turbulentas como el descrito en Génesis capítulo 7, versículo 11. Si te gustó el video, suscríbete y dale like.